pero no conocían, no tenían argumentos teológicos para sostener su postura protestante. Y esa es la tarea que quiere realizar nuestro amigo Juan Calvino: educar a los cristianos protestantes para darle una base teológica que sirva de norte. Calvino quería escribir sobre lo fundamental de la fe, porque entendía que esa era la urgencia. O sea, la urgencia en ese momento era darle base teológica, sobre todo cuando el movimiento había crecido, porque cada jefe de Estado que descubría que salía mejor apoyando a los protestantes, declaraba su área protestante. Entonces, desde luego, había muchos protestantes, había un desarrollo extraordinario en el protestantismo, pero había poca teología para sostener la doctrina protestante. Y él empieza a escribir sobre la Trinidad, empieza a escribir sobre la Encarnación, empieza a escribir, y escribiendo en el 1536, entonces decide en la ciudad de Basilea escribir un libro al que intituló La Institución Cristiana. Fíjense, siguiendo con su objetivo, con su meta. Si el cristianismo es una institución, y si es una institución, hay que desarrollar que toda una base teológica que la sostenga. Y fíjense qué interesante que para el 1536 Calvino escribe un libro de 516 páginas. Con 6 capítulos. El primer capítulo habla acerca de la ley. O no el primer capítulo, los primeros 3 capítulos los utiliza para hablar acerca de la ley. El próximo capítulo lo utiliza para hablar sobre el credo, y obviamente el credo niceno. Por el otro lado, utiliza el próximo capítulo para hablar del Padre Nuestro, desarrollar toda una teología sobre el Padre Nuestro. Y el último capítulo lo utiliza para hablar de los sacramentos dentro de la institución cristiana. ¿Qué cosas son los sacramentos? Y toda la base teológica dentro del elemento sacramental. Es interesante que él emite esa primera edición de la institución cristiana y en 9 meses se agotó. Y posteriormente a esa edición tuvo él que hacer 8 ediciones más. Lo que es interesante es que en cada edición, pues obviamente el documento crecía, se fortalecía, añadía nuevos pensamientos y finalmente la institución cristiana de Calvino termina convirtiéndose en un libro en 4 tomos de 80 capítulos. Fíjese, o sea, a mí me llama la atención esto, la institución cristiana. Sí, así mismo, la institución cristiana. A mí me llama mucho la atención esto, pues por lo que les dije al principio. Hay gente que habla mal de Calvino. Mire, yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas de Calvino, pero yo tengo que respetar. Oiga, que ese era un hombre que se sentaba a pensar. Y yo con lo que no puedo estar consciente que venga alguien que no se sienta a pensar, a criticar. Yo no sé, los que estuvieron aquí la primera vez que traímos bueno, déjame, como Roberto está grabando, ¿verdad? No lo apague. Déjame entonces referirme de otra manera al doctor y sabio cubano de allá de Miami, amigo de todos nosotros, ¿verdad? Gerardo de Ávila. Cuando Gerardo de Ávila vino aquí la primera vez, alguna gente le chocó, porque ustedes saben, pues, ¿cómo es él? Yo visto mejor que él, aún. El día de hoy él puede venir en chancleta, con el mahón roto y un suéter, y se para aquí y dice: hermano, yo les voy a enseñar a ustedes unos principios bíblicos. El que me quiera refutar no tiene ningún problema en refutarme, me puede levantar la mano y decirme que me va a refutar, pero por favor,
yo lo que no acepto bajo ninguna circunstancia es que usted me refute a mí diciéndome que las posiciones suyas Dios se las reveló. Porque entonces sería injusto que a mí Dios me puso a estudiar horas de horas para hablarle sobre este tema, y a usted vino y se lo sopló en una revelación, y entonces me ha traído aquí para hacer el ridículo ante ustedes. Y eso a mí me hace mucho sentido, ¿no? Si usted va a hacer una crítica, claro que sí, pero oiga, nunca debemos irrespetar las posturas contrarias a las nuestras, porque nadie tiene la verdad absoluta agarrada por el banco. Nadie la tiene. Entonces eso a mí me llama mucho la atención. Fíjese que ahora el desarrollo teológico de Calvino es extraordinario. Lo primero es que habla de Dios y su revelación, y habla de la creación y de la naturaleza del ser humano. O sea, de eso se dejó, eso lo dejaron de hablar los teólogos después del siglo VII, del siglo VIII. Se acabó el pensamiento teológico. De ahí para adelante lo que era, gente que inclusive compraban las posiciones religiosas, y gente que inclusive repetían la misa en latín, pero no sabían latín. O sea, no. Entonces, ahora aflora un pensador teológico, dice, no, yo les voy a escribir a ustedes los cristianos sobre Dios, sobre su revelación, sobre la creación y sobre la naturaleza del ser humano. Yo les voy a escribir de Dios como redentor en ese segundo tomo. Yo les voy a escribir de Dios como redentor, cómo se nos da a conocer tanto en el Antiguo Testamento y en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Yo les voy a hablar a ustedes de la participación de la gracia de Jesucristo y de los frutos que ello produce, el estar cimentados en la gracia, el fruto que eso produce como resultado de la persona del Espíritu Santo operando en nosotros. Yo les voy a hablar de los medios externos para la participación de la iglesia y de los sacramentos, lo que cada sacramento significa y el beneficio teológico que esto adquiere en la vida de cada creyente que forma parte de la iglesia. Yo le voy a hablar de teología, en otras palabras. O sea, Calvino es el primer pensador del siglo XVI que empieza a poner de manera coherente, de manera sistemática, el pensamiento teológico. Mire, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo con él, ante ese señor hay que quitarse el sombrero. O sea, no podemos despacharlo. Un hombre que en el siglo XVI, oigan, se dispara un libro de 516 páginas, y en el proceso de las ediciones termina convirtiendo ese libro en 80 capítulos, tiene que ser respetado. Con toda honradez, tiene que ser respetado. Desde luego, en toda la obra, él manifiesta un profundo conocimiento de la Sagrada Escritura. Manifiesta un profundo conocimiento de los escritores antiguos, de los escritores del siglo II, que fue cuando empezaron a surgir los grandes pensadores de la iglesia, y del siglo III, para demostrar que la iglesia no era de ignorante y de esclavos, como los griegos decían. Él dominaba muy bien todo ese campo, y obviamente tenía un conocimiento amplísimo de la doctrina de San Agustín. O sea, era una biblioteca andante. ¿Verdad? Él se sentía a sí mismo como un estudioso, y se sentía como un escritor. De hecho, cuando él se definía, él decía, yo no soy pastor, ni siquiera pretendo entrar en la polémica de los reformadores. Él entendía que ese era un ministerio distinto, que era una función distinta. Él simplemente lo que quería hacer era un ente de reconciliación teológica entre los reformadores, para que todos los reformadores tuvieran un norte desde el punto de vista teológico. Desde luego, tras una visita que hace a Ferrara y otra visita que hace a Francia, luego decide radicarse en Estrasburgo. De
Desde luego, Estrasburgo